on. El poder de la misericordia. The power of mercy. Señores, nosotros tenemos que reconocer We have to recognize que tenemos un Dios that we have a God que tiene un poder that has the power que nadie jamás lo ha tenido no one ever has y it nadie jamás lo tendrá. and nobody will ever have. Vamos a discutir tres Amen. puntos en el día de hoy. We'll discuss 3 points today. El primero es, exaltamos a Dios Todopoderoso, We exalt Almighty God, el poder de la enseñanza, the power of teaching, y Dios es and misericordioso. God is merciful. Amen. Hallelujah. Es asombroso y maravilloso This is marvelous ver las cosas que Dios hace to see the things that God does en las vidas de aquellos que creen en Él. and those people that fear Him. Y una de las cosas que tenemos que entender And one of the things we need to understand, es que cuando le pedimos a Dios, that we ask God, a veces no recibimos exactamente lo que le pedimos. sometimes we don't receive exactly what we're asking for. Le pedimos pedir a Dios muchas cosas, We can ask God a lot of things, pero no necesariamente vamos a recibir de Dios exactamente lo que le pedimos. but not necessarily going to receive exactly what we're Porque asking Dios for. no va a dar a nosotros Because God is going to give us exactamente lo que necesitamos. exactly what we need. Y ahí está la maravilla de Dios. And that's the marvelous things of God. Ahí está el gran poder de That's the Dios. great part of God. Tenemos un Dios We have a God de amor, of love, un Dios en quien podemos tener confianza a God that we could trust de venir a dejar nuestros problemas, to leave our burdens, nuestros dolores, our pains, nuestros our sufrimientos sufferings, y todas estas cosas que nos angustian. and all those things that anguish us. Podemos traerla a los pies de We Jesús. could come to the feet of Y cuando lo traemos a los pies de Jesús and when we bring it to Jesus' y feet, lo dejamos en el pie de Jesús, and we leave it at His feet, tenemos que decir, ya yo no tengo problemas, we say, I have no more problems. ya yo no tengo dolor, I have no more ya yo no problems. tengo sufrimiento. I don't have no more sufferings. Porque si lo dejamos en las manos de Jesús, Because if we leave it in Jesus' no hands, importa lo que estemos pasando, regardless of what was going through, vamos a recibir lo que Dios tiene para we're nosotros. going to receive what God has for us. Dios provee en los tiempos buenos He provided in the good times, y Dios provee en los tiempos and malos. He provided in the bad times. Y una cosa que tenemos que tener por seguro And something that we have to have for sure es que Dios es bondadoso is that God is kindness y Dios es misericordioso. and He's merciful. Y Dios no abandona a sus hijos. And He never forsaken His children. Donde Amen. quiera que estemos, Wherever we are, en la situación que estemos, whatever situation that we Dios va a are, proveer He's going to provide lo que necesitamos. what we need. Amen. Y Él a veces se extiende más allá de lo que nosotros And esperamos. sometimes He go above and beyond. Porque a veces nosotros le pedimos una cosa a Dios y recibimos mucho más de lo que le pedimos. Sometimes we ask Him one thing, we see a lot more than what we ask Hay veces for. que le pedimos algo a Dios Sometimes we ask God, y no lo recibimos and we don't receive it, y nos incomodamos and we get upset. y hasta discutimos con Dios. And sometimes we argue with Te God. pedí esto y tú no me lo has dado. I ask you this and you have Te not pedí given aquello y tú no me lo has dado. And I ask you something else that you have not given Señores, it to Dios me. no trabaja, primeramente no trabaja en nuestro tiempo, God doesn't work in our trabaja en time, su tiempo. on His time. Segundo, Second, Dios sabe el pasado, He knows the past, el the presente present, y el futuro. and the future. Y Él sabe lo que nosotros vamos a necesitar en cualquier momento. And He knows what we're going to need in each of those times. Sabe lo que conoce nuestros pensamientos, He knows our thoughts. sabe lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. He knows what we're going to do sea before que- we do it. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios, So we totally have to surrender in God's porque las hands. manos de Dios se extienden más allá de lo que nos podemos imaginar. Because His hands go and expand beyond that we could think of. Y el plan de Dios es un plan de amor, And God's plan is a plan of love. no solo un plan de amor, pero un plan perfecto. It's not only a plan of love, but it's a perfect Los plan. imperfectos somos nosotros, The imperfects are us. porque nosotros queremos las cosas perfectamente hechas Because we want to think perfectly cuando done, somos personas completamente imperfectas. but we are persons that are completely imperfect. Entonces tenemos que tener cuidado So we have to be careful de que no nos angustiemos so we don't anguish. cuando no recibimos exactamente lo que When pedimos, we don't receive exactly what we're asking porque for. Dios sabe lo que necesita. Because God knows what we need. El primer punto de hoy
exaltamos a Dios Todopoderoso. First point, we're so El almighty Salmos God. 1:45, 1 y 2 dice lo siguiente. Psalm 145, 1 to 2 said as follows. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, I will exalt you, my God, and y bendeciré tu nombre I will bless your name eternamente y para siempre. forever and ever. Cada día te bendeciré Every day I will bless y you. alabaré tu nombre I will praise your name eternamente y para siempre. forever and ever. Fíjense que David aprendió That they a bendecir a to Dios bless God en el medio de la adversidad. in the middle of the adversities. David cometió un pecado inmenso. David committed an immense sin. No solo le quitó la esposa a un hombre, Not only he take things to, sino que lo puso al frente de la guerra para que lo mataran. So he put in front of the war so he could get killed. Y cuando Dios le quitó su primer hijo, And when God take away his first el son, hijo que tuvo con esa mujer, the son that he had with this woman, él estaba, antes de que le quitara el hijo, le estaba orándole a Dios. before he take away his son, he Pidiéndole a prayed Dios. to God, pleading to God, Y Dios no le hizo caso. and God didn't pay any attention to him. Y él pagó por su pecado And he paid for his sin con la muerte de su hijo. with the death of his child. Pero él estaba arrepentido. But he was repentant. Él se paró de ahí, desde donde estaba tirado en el piso, He got up from the floor. donde no comía, He was no not se eating, bañaba, he was not no se taking a cambiaba. bath, he was not changing his y clothes. se levantó, And he get se up, bañó, he took a se bath, cambió he changed his y empezó a clothes, comer. Y and he started eating. la gente no se explicaba, ¿cómo va a ser? People Si le couldn't acaba de morir el explain hijo, themselves. estaba orando por él, estaba sufriendo, The child just died, he was pleading for him. y ahora se levanta de repente que el hijo se muere, And now, hacer esa cosa. now suddenly he get up and he started changing and eating. and ¿Sabe lo que drinking. pasaba con David? You know what was going on with David? Que David entendió That he understood el propósito de Dios. the purpose of God. Y David entendió And David que ya él no understood podía hacer más nada por ese hijo, that he couldn't do anything else pero él about podía his hacer child. algo con su vida con Dios. That he could do something else with his life with God. Él conoció el poder de Dios. He knew the power of God. Él sabía que solo Dios podía sacarlo de donde él estaba. He knew that only God could take him. Y que ya no había remedio, ya el hijo había muerto. There's nothing else to do. Pero el Dios Todopoderoso estaba ahí. But the Almighty God was Y there. empezó a exaltar a Dios And desde he ese started momento. praising and exalting God. Empezó a alabar a Dios. Start praising the Lord. ¿Por qué? Why? Porque él reconocía Because we recognize que él había pecado, that he had committed a que sin. Dios lo había castigado That God had chastised him. y que ahora solo le quedaba And only he has left arrepentirse to repent y ver la mano de Dios en sus obras. and to see God's hand on his work. Y él la vio la mano de Dios, And he saw God's hand. porque Dios lo bendijo grandemente como rey But God blessed him y tremendously bendijo as el a pueblo king. de Israel. And he blessed the people Grandemente. of Israel greatly. Pero como hijo de Dios, But as a child of God, voy a decir como hijos de Dios, porque somos todos, ¿verdad? like children of God, because we are all Nosotros children debemos of God. bendecir a Dios en todo We momento, have to bless God at all times porque su mano está sobre nosotros. because his hands is upon us. Su mano nos dice a nosotros, His hands tell us, tú eres mi hijo, you're mine. no te preocupes, Do not worry. estoy contigo, I am with you. Amen. te voy a bendecir, I'm going to bless you. yo te amo. I love you. Ven a mí Come to me. con todas tus With adversidades, all your adversity. ven a mí con tus Come tribulaciones with all your tribulations. y yo te daré And descanso. I will give you rest. Hallelujah. Amen. Entonces, cuando tenemos un Dios So we have a God que nos ama that loves us y que nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, and is going to give us what we need. tenemos que exaltarlo, We need to exalt tenemos que him. bendecirlo, We need to bless him. tenemos que alabarlo, We need to praise tenemos him. que adorarlo, We need to adore tenemos him. que glorificarlo, We have to glorify him porque tenemos un Dios because we have a God que es el creador de todo el universo, who is the creator of all the universe, de esta tierra of this y de earth, todo lo que existe. and everything that exists. Nuestras acciones en nuestra vida diaria Our action in our daily lives demuestran nuestra bendición con Dios. show our blessing from God. El Rey de todo lo divino The kings of all divine y de toda la creación and all the creation está esperando is waiting por cada uno de for nosotros each one of us a ver qué nosotros vamos a hacer con nuestras to vidas, see what we're going to do with our cómo la lives, vamos a vivir, how we're going to live our lives, cómo vamos a how adorarlo, we're going to worship cómo him, los vamos a how exaltar. we're going to exalt him. Y cuando Él ve eso, And when he sees that, Él se alegra. he's rejoiced. Porque entonces Él Hallelujah. sabe que nosotros hemos entendido el propósito de nosotros en esta tierra. Because he knows that we have understood our purpose here on earth.
el propósito de nosotros en esta tierra The purpose of us in no es this hacernos ricos, is not to become rich. no es tratar de conseguir lo más que podamos. It's not to try the most El that we can. propósito de nosotros en esta The tierra purpose of us in this life, es doble. El primero es the first one is adorar a Dios con todo nuestro corazón, to worship con God toda with nuestra all our alma, heart, with todo all el our tiempo, soul, with all our mind, exaltarlo all the todo el time. tiempo. To exalt Him all the time. Y el segundo es And the second one ser obedientes a su palabra is to be obedient to His word y tener fe and have de faith. que en todo lo que sucede en nuestras vidas, Everything that Él goes va a on estar in ahí. our life is going to come into our situation. Él nos ha comandado a nosotros, nos ha mandado a nosotros He has commanded us a ir a ser discípulos de to todas go las and do naciones. disciple of all nations. Entonces, después que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, After we love Him with all our heart, soul, and mind and being, tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. we had to do what He has commanded us to do. Si nosotros admiramos a Dios, If we admire God, lo demostramos con nuestra reverencia hacia Él. we show it with our reverence to God. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Rey, We have to honor our King. porque todo lo que sucede en nuestras vidas está en el plan de Dios. Because everything that happens in our lives is already in God's plan for Y hay us. veces que pasamos por situaciones muy difíciles. Sometimes we go through situations very difficult. Y es ahí cuando tenemos que tener confianza And that's exactly what de que en el we Dios que trust nosotros creemos, God. Because the God that we believe, de que en el Dios que nosotros hemos puesto nuestras necesidades, the God that we have put our necessities, Él va a obrar en su tiempo en nuestras He's vidas. going to work in His time in our lives. Entonces no podemos nunca dejar de bendecir a Dios, We could never stop Ni blessing exaltarlo. God and exalt His name. porque cuando las cosas parecen imposibles para nosotros, When things look impossible for us, Dios las hace posibles. God makes them possible. El Salmo 145:3 dice lo siguiente: 145 verse 3 says as follows. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, Great is the Lord and greatly to be y praised. su grandeza es inescrutable. And His greatness is unsearchable. Dios es lo más grande que ha existido en el mundo y que va a existir siempre. God is the biggest thing that ever existed. Y and nosotros ever tenemos que existed. reconocer su grandeza. And we had to recognize His greatness. Tenemos que saber lo grande que es Él. We had to know how great He is. Porque la grandeza de Dios es inigualable. Because God's greatness is incomparable. La grandeza de Dios es misericordiosa His greatness of God is y misteriosa. and mysterious. La grandeza de Dios sobrepasa todo lo que nosotros nos podemos imaginar. The greatness of God overpasses all human understanding. La grandeza de Dios God's greatness es tan grande is so great. que hay cosas que nosotros nunca nos podemos imaginar There's things that we will never imagine lo que Dios puede hacer. what God could do in those situations. Porque hay cosas que nos suceden en nuestras vidas que nosotros decimos, The thing that happens in our lives, ¿y cómo fue esto? and how did that happen? Esto parece imposible. This look impossible. ¿Cómo es esto? How is this? Ayer estaba yo hablando con una señora que I was talking to estaba a lady trabajando con yesterday Joe ayer, that was working with Joe yesterday, y esta señora me estaba hablando a mí and this lady was talking del to me milagro que Dios hizo en su vida. about the miracle God did in her life. Esta señora tenía cáncer en el cuarto nivel, She had cancer in the fourth step. en el estómago, And her- y ya se le estaba her regando a stomach, otras partes del cuerpo. and was metastasizing to her body. Pero ella le dijo a Dios, So she asked God, yo estoy casada contigo, I am married to you. yo soy tuya, I am yours. haz conmigo lo que tú quieras. Do however you please. Y ella le dijo a los doctores, And she told the doctors, hagan conmigo lo que ustedes quieran porque yo estoy casada con Dios. do whatever you please because I'm married to God. Le hicieron unos exámenes para ver, They did some tests for le her. dijeron el cáncer se está regando They said that the cancer is metastasized y es terminal, and it's final. pero te vamos a dar quimioterapia y te vamos a dar radiación. But when it chemo and radiation, Ella le dijo, hagan conmigo lo que ustedes quieran, porque Dios es el último que va a hacer conmigo lo que Él quiere. God is the last one who's going to do however He pleases. Le dieron 5 quimioterapia y radiación, 5 veces le dieron esta 5 sets of chemo and 5 sets of radiation. y le dijeron, vamos a hacerte el examen otra vez. Let's do the test again. Que eso es extraño, porque ellos siempre esperan que tú termines la quimioterapia y la radiación para hacerte el examen. That's very strange because they always. Después del quinto le dijeron, vamos a hacerte el examen otra vez. But after the 5th chemo, they said, let's do the test again.
Dice ella que los doctores, después que vieron el examen, But the doctor, after they saw the test, no sabían qué decir. they were mute. Ellos no se explicaban. They were speechless. They couldn't Porque ella estaba explain. completamente sana. No había Amen. rasgo de que ella tenía cáncer. Hallelujah. She was completely Dice que no había ni un healed. rasgo siquiera de que ella tenía cáncer. There's no sign that had cancer. Y dice ella que ella lo único que le dijo a los doctores fue: The only thing she told the yo le doctor, dije a ustedes que yo estaba casada con Dios. I told her I was married to God. Aleluya. Amen. Señores, ese es el Dios que nosotros servimos. That's the God we serve. Hallelujah. Es el gran Dios todopoderoso al que exaltamos en el día de hoy y que tenemos que exaltar cada día en nuestras vidas. Porque la bondad de Dios no tiene comparación. Oigan bien, la bondad de Dios no tiene comparación. Amen. Vamos al Amen. segundo punto, el poder de la enseñanza. The power of teaching. Salmos 1:45-4 dice: 145. generación a generación celebrará tus obras One generation shall praise y anunciará tus poderosos hechos. and shall declare your mighty acts. Esto es David hablando, This is David speaking. que de generación a generación That from generation to generation, los judíos the Jews, iban a celebrar sus obras you're going to celebrate his y works, anunciarían su poder, and they will proclaim o sea, his sus power, poderosos hechos, dice. his mighty works. Fíjense una cosa que tienen los judíos, Listen, something that the Jewish people que do, nosotros debemos de aprender. that we should learn from them. Los judíos desde chiquito, The Jews, as a child, los niños aprenden they learned las leyes de Dios, God's law, desde chiquito. commands, since they are children, Y van creciendo and they grew up, y van aprendiendo. and they go learning. Y van creciendo And as they, y van aprendiendo. as they grow, they're learning. Y cuando están grandes and then when they y se are casan, old, and they marry, se lo pasan a su hijo. they pass it into the next generation. Entonces, de generación a generación, From generation to las generation, obras que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, God's mighty work, los that niños generation, judíos la van aprendiendo y se la van enseñando a sus hijos. the Jewish children teach one to another generation. Señores, Listen, y aquí está el problema de nosotros. this is the problem that we have right now. Nosotros no enseñamos a nuestros hijos We don't teach our children desde que están pequeños since they're a child las cosas de Dios. things about God. ¿Qué sucede? What happened Que cuando llegan a cierta edad when they turn se an separan de adult? Dios They depart y se from hace God, muy difícil volverlo a traer. and it's very difficult to bring Por them eso si back. ustedes me ven a mí aquí, That's why you see me que right yo here. sacrifico mi tiempo That I sacrifice y dejo de myself, hacer lo que sea and I stop doing whatever para I darle la do clase a los niños, to teach the children, para darle la clase a los to jóvenes. teach the children to the youth. Hay veces que nada más vienen dos Sometimes just two a la attend clase to the y class, yo le doy la clase a los dos, and I still teach sean the los niños class. sean los jóvenes. But that is the youth of the ¿Por qué? children. Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos Because we have to teach our children quién es Jesús, who is Jesus, quién es Dios, who is God. no solo para nosotros, sino para ellos. Not because of for us, but for them. Para que cuando ellos estén grandes, So when they become adults, ellos hagan lo mismo. they do the same. Yo le dije a ustedes que el nieto mío discute a veces con los niños en la escuela. I told that my grandkids sometimes argue with his friends. Y en in estos school. días le dije la semana pasada, yo encontré un app que me salió en el teléfono y empecé a hacerle preguntas. Lately he found an app and he started asking questions. Y cuando le hice ciertas preguntas que él no sabía, When I asked him a few questions that he didn't lo que me know, dijo fue, pero tú no me has enseñado eso todavía. but he said, you haven't O sea, taught me que él está that." pendiente de lo que está aprendiendo y la pregunta que él sabe, que yo le hago, que ya yo le he dado clase, él sabe la contesta. He knows the answer to what I Pero have él no taught puede him. saber lo que yo no le he enseñado. Por ejemplo, yo le pregunté que quién había bautizado a Jesús. But he cannot know what I haven't taught. Y ahí So I fue que said, él me "Who dijo, baptized Jesus?" tú no me has enseñado eso. He said, you haven't taught me that. Y yo le dije, Juan Bautista. I said, John the Baptist. Yo me atrevo a apostar que dentro de 3 semanas yo le pregunto a él quién bautizó a Jesús. Y él sabe. I could tell that in 3 weeks asking who baptized Jesus. De generación a generación nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. From generation to las generation, cosas de we Dios. teach God's word. ¿Por qué? Porque varias cosas suceden con esto, A lot of señores. things happens with this. Le damos crianza We do the upbringing a niños santos. to holy Oigan children. bien, a niños santos. le damos Holy crianza. children. Aparte de eso, Besides that, crecen siendo
They start hombres y mujeres de Dios, women and men of God, productivos en la sociedad productive in society, y ejemplos an example de lo que es ser un cristiano verdadero of being a truly Christian donde quiera que estén, wherever they go. porque lo aprendieron en la iglesia, Because they lo teach aprendieron en su they casa. teach it in their home, they learn it in the church. Entonces, no dejen que el pastor Don't allow just the sea que le dé la clase a sus hijos, sino diariamente. So you daily Usted puede sentarse con su hijo diariamente y leer un versículo en la Biblia, uno, and read one verse y decirle, preguntarle, ¿qué tú entiendes por esto? and ask them, what did you understand from that verse? Y ellos le van a decir lo que ellos entendieron. And they're going to tell you what Y si por casualidad no le dicen lo que es, entonces usted le explica, mira, este versículo quiere decir esto y esto y esto y esto y lo otro. La enseñanza que nosotros le demos a nuestros hijos o nietos, the en mi teaching that we caso, give our children and grandchildren no tiene precio. is priceless. No tiene precio. Is priceless. Ellos se pueden alejar de Dios cuando estén más grandes, They could turn their back later on when they're adults, pero eventualmente ellos vuelven a la casa de Dios. but eventually they will return to God. También le conté la historia del nieto mío que se fue a la universidad. I only Ya eso ustedes lo saben. about my El grandkids susto que going yo to pasé. university, that I Pero got Dios scared. está en la vida de él y Dios le proveyó a él lo que yo le había pedido, gracias a Dios. But God provided him what I asked God to provide for him, thank God. Nosotros sabemos, no podemos comprender la bondad de Dios totalmente. Sometimes we cannot comprehend God's kindness completely Por dudas, because we doubt, falta de fe, lack of faith, por alejarnos de Dios en ciertos momentos, because we turn our backs in some moments, por hacer cosas que no están en el camino de Dios. to do things that are not lined up with God's path. Pero la bondad de Dios es tremenda, But God's kindness is tremendous porque Dios es un Dios bondadoso y de amor. because God is a God of kindness and a loving God. ¿Qué padre entrega a su hijo por nadie? What father will turn their children for Pero anyone? nuestro Padre Celestial But our celestial Father, entregó a su hijo unigénito He gave us His only first begotten Son, para que todo aquel que en él crea because everybody that no believes se in pierda, Him will not mas lost, tenga vida eterna. but have eternal life. Ese es un Dios This is a God que por amor that because of love entregó a su hijo. gave Pero His más only importante, begotten Son. But most importantly, Jesús, Jesus, por su amor, because of His love, sufrió, He suffered, fue crucificado, He was derramó su crucified, sangre en el Calvario. shed His blood on Mientras Calvary, estaba en la cruz, cargó con todos los pecados de nosotros and at the cross He carried all our para burdens darnos a and nosotros sins la oportunidad de una vida to eterna. give us an opportunity of eternal Ese life. es el Dios que nosotros That's servimos. the God that we serve, hallelujah. Así es que vamos, el Salmo 1:45 dice, Psalm 145. en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. 5. 5. Next. Y en tus hechos maravillosos meditaré. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous work. Fíjense, la magnificencia de Dios se puede ver en la creación Listen, the magnificence of God you could see it in y creation en los milagros que han sucedido a través de los siglos. and the miracle that happened through the Por ejemplo, ages. en esta señora que yo conocí ayer, Like the example, that lady that I se saw puede yesterday. ver la magnificencia de Dios en ese milagro que hizo en ella. You could see the majesty of God in the miracle that He did on her. Cuando Dios milagrosamente me curó mi estómago, ahí yo pude ver la magnificencia de Dios. When He miraculously healed my stomach, I saw His majesty. Porque Dios es un Dios espléndido, digan Because He's bien, an splendor y God. rico en misericordia. I'm rich in mercy. Fíjense, la maravilla del universo It's in the marvelous of the y de universe nuestro planeta and our planet. dan gloria It's in glory de la magnificencia de of Dios. the magnificence of God. El planeta de nosotros es redondo completamente. Our planet is rounded completely. Hay gente arriba, hay gente en el medio People in the middle, the people on the bottom, y hay gente abajo. and the people on the bottom. Y nadie se cae del planeta para el aire, para el espacio. And the planet is in space, and nobody fell down. Nadie. No one. Nosotros ahora mismo podemos estar caminando así en la tierra de lado. No lo sabemos. Maybe Porque right now estamos we're derechos. walking upside down, but we don't know.
Es una cosa increíble. It's an incredible thing. Y eso no sucedió porque explotó una piedra y se convirtió en... No, eso es mentira. And that's happening because of the evolution. El universo está creado tan perfectamente The universe created at que perfection. alguien That tuvo que haberlo creado. somebody must have created it. Amén, gloria a Dios. Amen. Y solamente un ser Only a being con todo el poder with all the power que existe en el mundo that exists in the world podía hacer eso. could have done that. Los mares están corriendo, pero el agua no se sale para el aire. The seas are running, but the water doesn't go in the Los air. ríos corren, el agua no se sale para el aire. The rivers are running, but doesn't come on the air. Las frutas se caen de la mata, no salen para el aire. But the fruit fell Caen en in el the piso. air, but they fell on the floor. Señores, Dios es un Dios maravilloso God is a marvelous God, y tenemos que entender eso. and we have to understand that. Así es que vamos a seguir viendo las cosas que Dios hace. We're going to continue seeing His miraculous work. Primera de Crónicas 16:34 dice: aclamar a Jehová porque Él es bueno, All give thanks to the Lord for His good. porque su misericordia es eterna. Oigan For His bien, mercy endures forever. Listen carefully. tenemos que aclamar a Jehová We have to shout out to porque Él es God. bueno. Todos aquí sabemos que Él es bueno, We all know here that He's good, pero su misericordia es that eterna. His mercy is eternal. Su misericordia se va con nosotros el día que nos vayamos de esta tierra a estar con Él. His mercy comes with us the day that we're going to be with Him. Cuando estábamos en el libro de Apocalipsis, When we're reading Revelation, vimos cómo su misericordia es eterna, we saw how His mercy is cómo Él eternal. trabajó con los santos, That He worked with the holies. cómo Él obró con aquellos que sufrieron durante la tribulación. How He dealt with those people that suffered during the tribulation. Cuando nosotros When us clamamos a Jehová shout out to God en medio de nuestras in the tribulaciones, middle of our de nuestros tribulation, dolores, in our de nuestros pain, sufrimientos, in our suffering, Él oye He listens. y en su tiempo contesta. And in His time, He will answer us. Dios es bueno Amen. God is good. y lo será Amen. siempre. And He will always be. Amen, amen. Hallelujah. Así es que- Praise God. God is Fíjense que nosotros por su bondad y misericordia somos escogidos good. Because of His mercy and kindness, we have been chosen para ser salvos. to be saved. Amen. Ninguno no hemos merecido la salvación, Any one of us deserves salvation. pero la tenemos porque Él es Dios But we have because y Él He's nos God, escogió. and He chooses us. Inclusive dice la palabra en Hechos 13:22 Includes in Acts 12:32. que David era un hombre conforme al corazón de Dios, The day was man with porque después de lo que David hizo se entregó totalmente a Dios. after he committed sin, he totally surrendered to Después God. que se arrepintió se entregó totalmente a Dios. After he repented, he totally surrendered to Y eso es God. lo que Dios espera de nosotros. And that's what He is waiting for us. Que después que nosotros no hemos arrepentido That after we have y hemos totally recibido a surrendered Jesús to como God, Señor y and Salvador, we have received God as Lord and Savior, que nosotros podamos entregarnos totalmente that we a could Él. totally surrender Vamos to al God. último punto. Let's go to the last point. Dios es misericordioso. God Amen. is Ya lo hemos merciful. hablado en los últimos 20 minutos. We have been talking about it. Salmos 1:45-6 dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, Men shall speak of the mighty of your awesome y acts, yo publicaré tu grandeza. and I will declare your greatness. David constantemente Dave constantly hablaba de las grandezas de Dios was talking about the greatness of God. y publicaba eso porque lo escribió en los Salmos. And he declared that because right in Inclusive en Psalms. Primera y Segundo de Samuel habla de las grandezas de Dios In first and second, a través de David. in first and second manual, like David is talking about the greatness of God. Porque David constantemente meditaba en las cosas de Dios. David constantly meditated on God's things. Constantemente meditaba en el poder de He Dios. was constantly meditating on the powers of God. Él podía ver en el poder de Dios He could see God's power. cómo Dios movía el pueblo de Israel How God was beside y the cómo movía su Israel reinado people, en sí. and how the kingdom was working as well. David constantemente también meditaba en lo que Dios a través de su bondad había hecho con él, Also, they meditated on what God through His kindness was doing with him, porque le perdonó sus pecados, because He forgave him all his perdonó los sins. pecados de Israel, He forgot all the sins of Israel. porque Dios, cuando tú vienes arrepentido When you come in repentance to a los God, pies de Jesús, to Jesus' feet, Él te perdona. He forgive you. Todos nosotros tenemos la misma oportunidad. All of us have the Gloria a same Dios. opportunity.
Todos tenemos la misma oportunidad de arrepentirnos We all have the same opportunity to y repent dejar nuestros pecados atrás. and leave our sin behind us. Creo que nosotros no hablamos lo suficiente de lo grande que es Dios. We don't talk enough of the greatness of God. Y que a través de su poder, grandeza, misericordia y gracia, And through His power, mercy, and love, nosotros hoy estamos aquí, today we're here standing today, Amen. alabándolo y adorándolo. praising and honoring Him. Salmos 1:45, 7 y 8 dice, next, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad They shall utter the memory of your great goodness, y cantarán tu justicia. and shall sing of your righteousness. Clemente y misericordioso es Jehová, The Lord is gracious, lento para la ira full of compassion, y slow to grande en anger, misericordia. and great in mercy. Hallelujah. David está aquí hablando del pueblo de Israel, David is here talking about the people of Israel. quienes, de acuerdo a David, According to David, proclamarían la inmensa bondad que Dios tenía con ellos. they're declaring the immense kindness God has with them. Fíjense que Dios tuvo que ser bien lento para la ira con Israel, He was very slow to anger with Israel, porque ellos se corrompían a cada rato because they were corrupting themselves y every se time. arrepentían And then they would repent, y volvían and they would turn back y again. Dios lo perdonaba. And God continued Dios lo castigaba cuando volvían a alejarse de él He would punish y them, volvía y lo perdonaba. and they would y volvía y lo forgive them recogía. again, and He would pick them up. Lo mandó en esclavitud por 400 años en They Egipto put 400 y years después de in slavery 400 in años Egypt. lo recogió otra vez. After 4 years, Lo they llevó a la picked tierra them up. prometida. He took them to the Volvieron y promised land. pecaron. They sinned again. Volvió y lo recogió. He picked them up again. Lo mandó a Babilonia por 70 años, He sent to Babylon esclavo. for 70 years Volvió slave. y lo sacó de ahí. Volvió y lo perdonó. Y cuando se cansó de hacer todo eso, And when he got tired of doing all those things, dijo, lo único que me queda es esto. the only thing I have left to do, Voy a mandar a mi hijo, I'm going to send my begotten son, porque ya las leyes, ellos no saben cómo cumplirlas. because they don't follow my rules. Voy a aliviarlo un poquito. I'm going to change my Ya no quiero que estén quemando corderos en un altar. I don't want to sacrifice and lambs on an altar. Mi hijo se va a convertir en el cordero My son is going to be the lamb, hallelujah, y va a ser para siempre. and it's going to be forever. Todo el que se arrepienta después de eso, Everybody that repents, sea of judío, their sea wrong, gentil, Jewish or Gentile, va a caminar conmigo is going to walk with y me, va a ser parte de and mi he's going to pueblo. be part of my Eso life. fue lo que Dios That's hizo. what God wanted. Amen, to do. amen. Hallelujah. Vamos a cerrar con esto. En Mateos 9:37 dice, Matthew 9:37. no está aquí arriba, Okay. dice, a la verdad, To the truth la mies es mucha, is that the field is full, mas los obreros son pocos. but the laborers are very little. O sea, hay muchos perdidos en este mundo. There's a lot of lost people in this world. El mundo está, yo diría que más de la mitad del mundo está perdido ahora I mismo. would say more half of the world is lost right now. Pero los obreros, But the laborers, los soldados de the Dios, soldiers are aquellos que están siendo enviados those that are being sent a ser obedientes to be y obedient llevar su palabra and to a spread todos the los gospel contornos de la tierra, to all the nations son of the world. pocos. They're very few. Y fíjense, nosotros no tenemos que salir para otro país. We don't have to go Como to another misionero. country like missionaries. Nosotros podemos ser misioneros aquí. We could be missionaries here, right where we are. En este país In this country, hay gente de todas partes del mundo. there's people from all around the world. Entonces, lo que tenemos que hacer But we have to es ser obedientes is to be y obedient, llevar el evangelio to spread the gospel aquí here a todas las áreas que nosotros podamos tocar. around the area that we could reach out. Así es que vamos a ser obedientes Let's be obedient para llevar el mensaje de Cristo, to spread the gospel, porque todos somos llamados a ser mensajeros because we're all called to be y messengers llevar el of mensaje de God Cristo a los perdidos. and to spread the gospel to all the people. Y es tiempo que nosotros hagamos el esfuerzo It is time for us to make the de effort llevar el evangelio to spread the gospel a aquellos que lo to necesitan. those that need them. Recuérdese, Dios es paciente con nosotros, Listen, God is patient with us. pero como lo pudimos ver con los But israelitas, like we see with the Israelites, su paciencia tiene límites. His patience has limits. La ira de Dios tiene límites. The wrath of God has limits. Así es que vamos a obrar
Let's work en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. llevando su palabra a todos aquellos que no la conocen. Spreading the gospel around Vamos the a world. servirle a Dios siendo obreros obedientes de la fe, Let's serve God as a laborer. que es lo que Dios in the pide para faith. nosotros. That's what God is asking from us. Para nosotros darle la misma oportunidad a otros So we could give the same opportunity to others que se nos ha dado a that nosotros. has been given to us. La oportunidad The opportunity de ser salvos. to be saved. Vamos a orar. Let's pray.